Buenas tardes, bienvenidos a este capítulo. La tanatología no tiene pies ni cabeza, atentamente la ciencia. Nosotros somos Anaí, Edward, Emiliano, Paula, Samantha, Sabina. Y el día de hoy tenemos a una gran invitada, que es la maestra Diana. ¿Cómo está, maestra? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Pues aquí agradeciendo la invitación. Le agradecemos mucho que haya accedido a grabar con nosotros para nuestro proyecto de divulgación. Nos gustaría conocerla un poquito más. No sé si nos pudiera platicar acerca de la licenciatura y por qué optó la licenciatura en psicología. Ok, bueno, la licenciatura, bueno, a finales de la licenciatura tuvimos la oportunidad de elegir una materia optativa. En ella yo tuve la oportunidad de integrarme en una línea de investigación. En la línea de investigación fue la línea de suicidio. Ahí estuve de voluntaria un tiempo, ahí también apoyé en varios proyectos y fue como un parteaguas para poder pues interesarme mucho más en la atención clínica y ahí fue donde conocí la terapia de aceptación y compromiso y de ahí junto con la línea de investigación pude como, o me surgió mucho más la idea de investigar, de hacer un posgrado en relación a esto y pues no sé qué otra cosa quieras que te platique de mi vida. Pues actualmente estamos muy interesados en el trabajo que es basado en evidencia científica, Sí, de Ujú. hecho nuestro enfoque en la carrera es pues en eso, ¿no? meramente científico. Meramente científico. Entonces nos llamó la atención al encontrar la tesis que se estaba especializando pues del lado de la investigación, del lado del suicidio y del lado de la terapia de aceptación y compromiso. Entonces nos gustaría que nos platicara cómo fue su abordaje para la creación de esta tesis. Ok, como te comentaba, pues ya me había interesado un poco la tanatología. Sin embargo, lo poco que en su momento había tenido la oportunidad de investigar y de saber, sabía que pues tiene más una corriente del tipo humanista. Entonces, yo no me consideraba con las habilidades, las aptitudes para manejar ese enfoque. Si bien me seguía mucho interesando el abordaje, la parte clínica, la parte de los procesos de duelo, consideraba que no era como para mí. Cuando estuve en un taller donde el maestro José Ignacio Cruz Gaitán fue quien pues me adentró justo a una manera desde basada en la evidencia, terapias de aceptación y compromiso, de cómo abordar el duelo. Entonces, cuando yo escucho y veo todo este protocolo, dije, wow, de aquí soy, la verdad me gustó mucho y tuve la oportunidad de pues adentrarme más, acercarme, mejor dicho, más a él y a partir de eso pues me surgió más la idea de, bueno, ya estoy en la línea de investigación de suicidio y sí, bien, esto nos había permitido conocer factores de protección, de riesgo, conocer un poco mejor el comportamiento suicida, pero algo que también nos estábamos dando cuenta es que hay muchos suicidios, pero no sabíamos qué pasaba o no había mucho acercamiento con la posvención, en este caso a los que se quedan en este mundo y que ya experimentaron una pérdida por suicidio. Entonces, conozco el protocolo, estoy en la línea de investigación y ahí es donde digo que creo que se puede conjuntar muy bien la parte de la posvención, siguiendo en la misma línea e intentando pues encontrar mucho más evidencia, darle un poquito más de fortaleza a este protocolo que si bien en Guadalajara ya tenía muy buenos resultados, pues era relativamente nuevo, entonces era, ok, vamos a poder replicarlo en otra población, en este caso aquí en Aguascalientes, para saber cuáles eran los resultados y también qué tan efectivo resultaba esto o qué propuestas podíamos hacerle para mejorar el protocolo. Ok, por ejemplo, todo eso lo he estado haciendo desde aquí, desde la universidad. Sí, Sí, de aquí del departamento. sí, desde la licenciatura que tuve la oportunidad de estar con la doctora Edith, eh, prácticamente todas las alianzas y todo lo que estuve yo trabajando, estuve como voluntaria, estuve como becaria, con prácticas profesionales, siguiendo en la misma línea, y bueno, bajo su tutela fue como yo pude continuar con la maestría. Tuve la oportunidad también de que, bueno, tuve la fortuna de que aquí en la universidad se abriera la maestría en investigación en psicología. Entonces, en un inicio mi idea era acercarme a la Universidad de Guadalajara, pero teniendo esta oportunidad, mi interés era aquí en Aguascalientes.
Me ingresé a la maestría con la tutela de la doctora y bueno, pues eso a mí me fue como muy fácil porque pues digamos prácticamente toda mi vida y desarrollo estudiantil estuvo bajo la misma línea con la misma tutora. Disculpe, ahorita mencionó sobre la posmención. Posvención. ¿Qué significa eso? Muy bien. La posvención en este caso es que pasa después de la prevención, pues. Entonces, la prevención, bueno, la línea de suicidio normalmente está muy orientada a la prevención. Entonces, si te das cuenta, casi todo el mundo lo hablamos y decimos prevención del suicidio. Pero en este caso es qué pasa después de que esto ya pasó y qué tipo de experiencias pues quedan o en este caso experimentan los deudos o los dolientes por suicidio y eso se le llama posvención. ¿Por qué? Porque, bueno, las estadísticas nos dicen que por cada persona que se quita la vida quedan alrededor de 10 personas afectadas directamente. Y pues hay un número muchísimo mayor en las personas que son afectadas indirectamente. Entonces, esto al mismo tiempo también se convierte en un factor de riesgo. Estadísticamente, una persona que pierde a alguien o que experimenta una muerte por suicidio incrementa la posibilidad de que también cometa conducta suicida. Entonces, si no se trabaja bien el duelo, es una de las posibilidades, particularmente con las personas que son como más directas, puede llegar a suceder. Entonces, justo ahí era como uno de los comportamientos que estábamos observando aquí en Aguascalientes, que pues sí había muchas personas afectadas directamente y que además de ello, pues en la misma, pues en el mismo círculo, ya había varias, por ejemplo, había una persona que perdía a lo mejor a dos por la misma característica. Entonces, esto incrementaba el riesgo y a eso nos dedicamos o a eso nos referimos con la posvención. En este caso es como atender ya después de este hecho. Me llama la atención que comenta que inclinó directamente por el área de suicidio y eso fue solamente mientras realizaba la maestría o actualmente también se dedica a la parte del suicidio. Trabajar duelo es muy difícil, trabajar duelo por suicidio es muy complicado y también al mismo tiempo eso, como ahorita les comentaba, en muchas ocasiones nos toca trabajar directamente con personas con riesgo suicida. Particularmente ya no estoy como tan centrada o no me dedico exclusivamente al riesgo suicida. Sin embargo, pues bueno, sí me sigue tocando atender casos todavía con algo de riesgo. ¿Y cree que haber estudiado y haberse enfocado en ese tema de suicidio le haya ayudado para ver el duelo en general? No, no sé si directamente para ver lo del duelo en general, porque la verdad es un tema muy complicado. Ahora que he tenido el acercamiento más desde cómo lo observamos contextualmente, desde las terapias de tercera generación, pues nos damos cuenta que cada una de las pérdidas que experimentamos tiene muchas aristas, tiene mucho que ver con nuestra historia de aprendizaje, tiene mucho que ver también con nuestro contexto, con la sociedad, hasta también en cómo se puede dar este tipo de pérdida. Y bueno, eso pues, si bien a lo mejor a mí me ayuda a comprender un poco el sufrimiento a partir de una muerte, definitivamente cuando es por suicidio y cuando es por cualquier otra característica o cualquier otro tipo de pérdida son experiencias muy distintas. Entonces, sí me acerca, pero creo que no me da el panorama tan amplio como lo es en sí el fenómeno. Okay. Bueno, pues obviamente el duelo va muy de la mano de la tanatología, ya que es algo que se trata dentro de esta aplicación de la tanatología. Yo quería preguntar, ¿qué opina acerca de cómo se ha manejado hasta hoy la tanatología? La tanatología es un área muy diversa. Idealmente o inicialmente se creó más para el ambiente hospitalario. Justo ahí es donde más se ha creado. La doctora Culeros pues fue donde hizo todas sus observaciones y a partir de ahí propuso justo estas etapas o fases de duelo. Entonces, sí es importante, sin embargo, tanatología tal cual creo que aplica para todas las personas en todos los contextos porque todos nos enfrentamos a pérdidas. Y una de las cosas que he observado es que creo que estamos muy alejados un poco del tema, muy pocas personas sabemos que existen acompañamientos a partir de un duelo, entonces no sé cómo decir tal cual de cómo se ha manejado hasta ahora la tanatología. Lo que sí puedo decir es que necesitamos mucha más difusión
necesitamos también mucha más preparación. Existen, por ejemplo, sí existen diplomados, pero son muy pocos los que en sí se proporcionan. Y además de eso, yo en mi caso hice un diplomado, pero una de las también deficiencias que tenemos es que no es exclusivamente psicológico, sino que también, justo como lo digo, es una parte médica, tanto como médicos, enfermeros, trabajadoras sociales pueden especializarse en la tanatología y hacer un acompañamiento, pero no exclusivamente es como de la parte psicológica. Entonces creo que ahí es donde podemos tener un campo más de, de formación y de aplicación. Sí, de hecho, cuando escogimos el tema para la investigación, dijimos, ah, pues ese suena chido. Y ya cuando estábamos buscando la información, dijimos así como de, no, y si cambiamos el tema, había muy poquita información desde el punto de vista que lo queremos abordar, ¿no? De cómo se interviene psicológicamente en casos que le competen a la tantología. Justamente se nos complicó muchísimo buscar información que fuera confiable y específicamente del punto que lo queríamos Porque ver. todo era pseudocientífico y no, qué bárbaro, para encontrar algo está muy difícil. Sí, o por ejemplo también veíamos muchos artículos que hablaban desde la parte forense y era como de cómo le hacemos. Sí. Sí, definitivamente es muy diverso, pero también algo que muchas personas, o bueno, en este caso los profesionales, no le hemos dedicado, es como esta seriedad que sea más científica, que podamos, por ejemplo, corroborar eh, la función, en este caso de cómo nosotros podemos estar interviniendo. Y es una de las virtudes que yo puedo observar, por ejemplo, en las terapias de tercera generación, donde ha demostrado o tiene más evidencia que su abordaje en el tema de duelo, pues digamos, su efectividad es bastante aceptable. Hablamos ya un poquito de la tanatología en la actualidad y podemos pasar a un bloque que es sobre el duelo. Podemos hablar sobre el duelo normal, el duelo patológico, entre otras cosas, como ven. Bueno, sabiendo que dentro de la tanatología se pretende tratar el duelo, que es lo que se vive después de una pérdida, ¿ha tenido acercamiento a algún caso de duelo? ¿Cómo ha sido su experiencia? ¿Personal o clínica? De manera Más clínica. clínica, más Sí. clínica, claro. Sí, porque, bueno, creo que personal, pues todos hemos tenido muchas pérdidas, pero sí que, bueno, personal, en la parte clínica sí, cuando tuve la oportunidad de empezar a formarme con el protocolo, pues ahí empezó directamente mi trabajo con pacientes que han perdido a alguien, no necesariamente por suicidio, sino que habían perdido a un ser querido, que se veían afectadas muy directamente. Entonces, pues no sé decirte qué tanta ha sido mi experiencia, pero pues desde como el 2016 he estado en la atención de personas que experimentan duelo. Ok. Y bueno, por ejemplo, dentro de nuestra investigación encontramos, bueno, justamente ahorita que había mencionado de lo de las etapas del duelo que empezaron, por ejemplo, con Kubler-Ross también, uno de los artículos que nosotros encontramos fue de Quintana Holguín y García Reyes Lira 2010, donde menciona justamente a esta doctora Kubler, a, no sé cómo se pronuncia, Kavanaugh, algo así, y Bowlby, que son uno de los que fueron como implementando estas etapas. Y son confiables estas etapas, porque de lo que habíamos leído, decían pues que existían o que se manifestaban, pero no sé si sean tan confiables como tal. Tal cual, sí, o sea, se creó como por observación directa, la doctora así fue como las fue desarrollando. Sin embargo, algo que se ha observado es que pues los procesos son individuales, o sea, cualquier proceso de duelo es individual. Sí, a lo mejor tenemos ciertas reacciones o ciertas cosas en común, pero una de las principales críticas que de hecho se le hace a estos modelos como de fases, de tareas, de etapas, es que no son, digamos, lineales, que tampoco es como pasas la 1 y luego la 2 y luego la 3, sino que es también muy variada, si a lo mejor lo que decíamos, a veces está en la parte de aceptación y luego otra vez a la ira y luego a la depresión, entonces no es algo que se vea un lineal con cada uno de los consultantes. Sí hay algunas a lo mejor características que podemos observar, pero es observarlas o digamos apegarnos únicamente a eso como el proceso, cómo se tendría que llevar, es muy complicado. Hay unos nuevos modelos donde se propone, o por ejemplo también desde el punto de vista más contextual,
como una relación entre el continuar con nuestra vida y acercarnos al dolor de la muerte. Entonces, este se llama, ay, se me fue el nombre. ¿De Word? No, William Worden trabaja las tareas. Modelo de procesamiento dual, así se llama. Ese es el que, este modelo es el que propone que en algunos momentos podemos estar como muy bien, de alguna manera, o sea, continuando con nuestra vida normal, pero también va a haber otros momentos donde nos vamos a ir a la parte del dolor, a la parte de la pérdida, a la parte de la tristeza. Entonces, este es como un ir y venir bastante común, donde no hay como una linealidad en cómo nosotros podemos experimentarnos, y pues de alguna forma esto es lo que nos va permitiendo adaptarnos a una vida sin nuestro ser querido físicamente, pero integrando como todo esto que dejó como significativo, pues sí, estos valores, estos recuerdos, todo este aprendizaje que dejó nuestro ser querido. Entonces es como los modelos que ahorita son más propuestos. De su experiencia, ¿el duelo tiene un fin? No, es una también de las como cuestiones que va muy, muy de la mano con la parte de las etapas, porque probablemente dijéramos ya llega la aceptación y punto. Y en la vida real, creo que yo lo observo así, si tuviera un fin sería como si esta persona desapareciera de tu vida, entonces prácticamente eso no va a suceder. Va a haber va a haber fechas, va a haber recuerdos, va a haber momentos donde todavía sigamos recordando a nuestro ser querido, que si bien a lo mejor ya no tenemos a lo mejor esos arranques de tristeza o de llorar intensamente, sigue formando parte de nuestra vida. Entonces, ahí es donde se dice, más bien, no tiene un fin, más bien se sigue integrando a nuestra vida. Se me hizo interesante que en muchos estudios que encontrábamos se mencionaba el duelo complicado y se mencionaba como que un porcentaje muy alto de personas se quedaban en duelo complicado y no podían pues superar los sentimientos que tenían, a pesar de que se acercaban a terapia y se realizaban procesos de terapia cognitivo-conductual y terapia de aceptación y compromiso. En su experiencia, ¿me puede platicar un poco más acerca de qué es el duelo complicado? Sí, bueno, teóricamente, y lo voy a decir así porque tal cual, no es como algo muy definido o establecido, sino es como un punto de referencia que a nosotros como terapeutas y también con ayuda de a lo mejor en el ámbito más médico, nos ayuda a tener un punto de referencia. Si nos vamos, por ejemplo, a los manuales, por ejemplo, como el DCM o como el CIE, ya hablan como del duelo complicado o un duelo complejo persistente, cuando después de 12 meses de la pérdida, todavía las reacciones son iguales o más intensas que en un inicio de la pérdida. Y que también la calidad de vida de los consultantes pues está viendo afectada. Ahí es cuando decimos que ya es un duelo complicado. Por supuesto, o sea, nosotros podemos hablar como esa referencia, pero pues no es como decir, ya cumplí los 12 meses y ya, ¿no? O sea, ya pasó todo, ¿no? También, por ejemplo, hay personas que muy probablemente desde el muy inmediato podemos ver que no está siendo funcional, que su vida se está viendo muy limitada y donde también muy probablemente pues puede entrar en un cuadro de depresión. Entonces, tener el tiempo como únicamente el punto de referencia no sería lo más adecuado, sino ver la funcionalidad que le está dando y la calidad de vida que está teniendo la persona. Pero el duelo complicado nos dice un poco eso, o sea, como que las reacciones o las experiencias de dolor se mantienen por mucho tiempo o incluso llegan a incrementar, y pues todo lo que está en su contexto también empieza a cambiar, no favorablemente, sino empiezan a afectar muchísimo la calidad de vida. Ok. Entonces, por ejemplo, en cuanto al duelo, mencionaba que se involucraban, no sé, por ejemplo, el contexto. Aparte, por ejemplo, del contexto, ¿podría haber ciertas cosas que lleguen a complicar más el duelo? Sí, todos nos enfrentamos a pérdidas y de alguna manera podríamos decir que pues, todos experimentamos algún duelo normal. Pero cuando tenemos una muerte, pues la forma de muerte pues es una de las principales variables donde podemos notar que es más difícil adaptarnos a una pérdida. ¿A qué me refiero con esto? Pueden ser muertes
estigmatizadas, muertes violentas o incluso también la ausencia de la persona, bueno, el cuerpo en este caso, como las personas desaparecidas o en este caso algo que ha pasado o que había pasado mucho, pues a partir de COVID las personas no podían llevar digamos, un duelo normal porque pues lo que tenían ya nada más era como las cenizas, ¿no? Entonces, esos son algunos elementos que podemos decir que complican el proceso para adaptarnos o para reconocer la pérdida hasta en un primer momento. Para muchos es como, si no tengo el cuerpo es como no pasó, entonces se empieza a negar o a retrasar. Este es un elemento importante. Otros tienen que ver más como del tipo contextual en el sentido de el tipo de relación que se tiene con la persona, también tiene que ver mucho nuestra cultura, por ejemplo, los hombres y las mujeres los experimentamos de diferente manera, nos es como solicitada una forma de expresión o no expresión, por ejemplo, particularmente en los hombres es como los hombres no lloran, ¿no? Entonces, cada una de estas variables son muy importantes, y si no las identificamos, pues por supuesto pueden alterar o complicar el proceso de duelo. Sí, Algo que perdón. así. Algo que le quería apuntar ahorita que estamos hablando de las etapas del duelo y que también complican el mismo duelo, es de que, por ejemplo, en el modelo de Kubler-Ross, que dicen sobre la negación, la ira, negociación, depresión, etcétera, mencionaban que varias personas se ven obligadas y dicen, no estoy sintiendo el duelo correctamente, tengo que seguir estos pasos. Entonces se sienten como culpables. ¿Y usted qué dice sobre eso? De hecho, por lo mismo es como de las principales críticas que se le hace a las etapas del duelo, porque justamente es como de, ahorita ya tengo que estar en shock, ¿no? O tengo que estar en negación, o tengo que estar en aceptación. Entonces, ese tipo de modelo también ha sido muy, digamos, socializado, o sea, porque, por ejemplo, he visto en Los Simpson, veo un capítulo donde le explican a Homero y le dicen las fases del duelo, ¿no? Y en un mismo capítulo pasan todas. Entonces, de alguna manera, si bien a lo mejor ayuda a que vayamos comprendiendo un poco cómo es el proceso de duelo, también nos da este otro mensaje de que tienen que pasar así y llegar a un punto en donde ya se acepta y todo está bien y no pasa nada. Creo que es una de las dificultades que vamos teniendo. Nuevamente, aquí aplica también mucho lo contextual, lo social, las exigencias que se van teniendo, porque también tiene mucho que ver, en mi caso, bueno, lo que yo he observado es como la cuestión religiosa. Sí. Las creencias influyen mucho en cómo tú tienes que vivir o no vivir un duelo. No sé, por ejemplo, hablando en cuestiones más de creencias, algo que me han dicho mucho es no me dejan llorar, porque no puedo llorar porque entonces si lloro es porque no lo voy a dejar descansar en paz y por mi culpa entonces, y justamente este tipo de demandas hacia las personas que perdimos a alguien, pues genera culpa, porque entonces estoy llorando, pero no debo de llorar, pero entonces no puedo ocultarlo, pero me siento mal. Entonces, esto es lo que empieza a generar un poco más el caos respecto a lo que siento y cómo debo de expresarlo, experimentarlo. Sí, sí, justamente yo tuve un duelo por fallecimiento en este caso, de mi papá. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que fueron complicadas, como dice, yo no pude ver cómo trae mi papá, ¿no? Estábamos distanciados literalmente a kilómetros. Y otra parte era, sí, a mí me reiteraba mucho, no, pues es que no llores, mira, es que no descansan en paz. Y era como de, entonces, ¿qué hago? ¿Cómo expreso mi emoción, no? Y otra cosa que también dicen, o bueno, al menos a mí me lo dijeron, era que cuando tú sanas algo, pero no me gusta decir sanar a nivel como emocional, porque se puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Pero me decían, es que tú no lo has sanado porque lo recuerdas y te duele y lloras y es como de, entonces, o sea, ¿cómo? O sea, obviamente ya después tuve que ir a terapia y entender que pues en sí aceptar un duelo, pues bueno, es hacerte consciente, ¿no? Bueno, no aceptar el duelo, aceptar como la muerte de una persona es hacerte consciente, o menos es como yo lo viví, ¿no? Hacerte consciente de que pues esa persona ya no está como tal contigo y pues saber qué sí está en tus manos para saber qué hacer, pues cómo te sientes, ¿no? Y a mí era lo que a mí me causaba mucho conflicto, que era como de,
no, pues se supone que yo ya lo trabajé, entonces a mí ya no me tiene que doler, yo ya no tengo que estar triste, o ya no estoy, no, no es de esa manera, ¿no? Sino simplemente es ver qué puedes hacer con tus emociones o lo que te está generando, pero pues es algo, como decía, como tal no hay un fin. Lo vas a seguir recordando, pero pues ya la terapia te va a ayudar A a abordarlo. integrarlo. Ujú. Sí, lamento mucho tu pérdida. Disculpe. Definitivamente es a lo que me refiero como cómo influye mucho el contexto, en cómo nosotros vamos a vivir, lo vamos a experimentar y mm, a veces parece ser que los demás saben más cómo nos sentimos que nosotros mismos, o sea, porque nos dan como estas indicaciones de qué tenemos o qué no tenemos que hacer. Y bueno, si lo vamos viendo así, creo que esta sería como otra de las variables de por qué se puede complicar un duelo. Por justamente como a lo mejor si lo queremos poner en palabras como más coloquiales, pues porque te reprimes. Entonces, viéndolo así, pues, ¿cómo vas a sanar algo? Siguiendo con esta palabra, ¿cómo vas a sanar algo si no lo reconoces? Entonces, eso es como algo que también puede complicar. Sí. Encontramos una investigación hecha por Jones y Matthew en 2022. Esta investigación fue hecha en Inglaterra y justamente se trabajaba con los dolientes de personas que estaban en terapia intensiva. Estas personas pues pasaban a mejor vida y los dolientes pues experimentaban un sufrimiento al que no se les era atendido. Entonces esta investigación se enfocó directamente en ellos y las conclusiones de la investigación me resultaron interesantes porque se trabajaba con ACT y comentaron que se había notado que los dolientes habían tenido una mejoría en su sentimiento de angustia, pero no directamente con el duelo. Entonces, conectando esto con lo que dice mi compañera Sabina, me resulta interesante cómo separar estas dos partes, ¿no? Los sentimientos que provoca un duelo y el concepto de duelo de otra manera. ¿Cómo lo entiende usted y si nos podría abordar un poco más acerca de estos dos temas? Ok, bien, creo que ahorita dijiste algo muy, muy importante y una cosa es lo que nosotros entendemos, o sea, como personas, respecto a lo que es la muerte. Entonces, lo que yo creo que va a pasar, bueno, mis creencias y lo que yo he ido aprendiendo respecto a lo que es la muerte y cómo se tiene que vivir. Pero también está la otra parte, que en este caso puede ser un poco como la angustia y son las consecuencias del duelo. Entonces es ahora lo que en este caso yo perdí. Vamos a suponer, o sea, ya no solamente es decir, se murió mi papá, sino es a lo mejor se fue mi proveedor, se fue mi escucha, ya ahora entonces prácticamente en algunas ocasiones es como, ¿y quién soy yo, no? O sea, porque teníamos nosotros un rol dentro de esta relación y ahora ya no está esa relación, esa interacción. Entonces, estos aprendizajes que de alguna manera podía desempeñarlos con la persona que acabo de perder, es lo que nos podría llevar un poco más a esta parte de angustia, un reaprender a cómo experimentarnos o cómo seguir a lo mejor ejecutando este rol, pero de una manera distinta. Entonces, si te das cuenta, es como si una es como la respuesta normal que podemos enfrentar a partir de la muerte, pero además es lo que a mí me toca aquí en este mundo, reorganizar o rehacer a partir también de esa muerte. Entonces son como juntos, pero no revueltos, o sea, porque sí es por la misma causa, sin embargo son consecuencias o son experiencias distintas. Entonces yo lo vería como un poquito como de esta parte, sí, a lo mejor el duelo se aceptó la pérdida, pero todavía falta esta otra parte, ¿no? O sea, ahora a mí como persona, ¿qué me falta? ¿Qué tengo que hacer? Muy bien. Tomando de la mano la aceptación, también pues su tesis habla de la terapia de aceptación y compromiso. Ya hablamos demasiado, pero no lo hemos explicado. ¿Nos puede explicar más o menos qué aborda la terapia de aceptación y compromiso? Bien, la terapia de aceptación y compromiso, voy a intentar decirlo como en términos rápidos y generales, porque para explicarlo a lo mejor de repente me puedo extender bastante, pero tiene el objetivo tal cual de integrar o aceptar el malestar como parte inherente del ser humano, de la vida, pero que esto no sea una limitante para, digamos, acercarnos a la vida que nosotros queremos tener, que nosotros queremos vivir y que nos dé satisfacción. ¿Por qué? Porque algo que, bueno, se los voy a explicar como, como yo lo entiendo, es hemos aprendido a evitar tanto el dolor, no nos gusta sentirnos mal, no nos gusta sentirnos tristes, que nuestra vida la adecuamos al dolor. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues bueno, a lo mejor me voy a ir a un ejemplo, no sé, por ejemplo, soy ansiosa.
Ok, tengo ansiedad, mi experiencia de ansiedad me dice que no quiero enfrentarme a situaciones nuevas, que no quiero compartir con mis compañeros, por ejemplo, de clase, que no quiero tener contacto con gente que no conozco y muy probablemente lo que empiece a hacer es, ok, no hablo con mis compañeros, no uso el transporte, no salgo de casa, entonces mi vida la estoy adecuando al no sentir algo, no al revés. Y justo la terapia de aceptación y compromiso es lo que quiere o es lo que buscamos. Aún con esta ansiedad, aún con este malestar, aún con este dolor, poder acercarnos a lo que para mí es valioso. No solamente evitar lo que no quiero, sino también poderme acercar a lo que sí quiero y a lo que a mí me va a dar un sentido de vida. ¿Cómo hacer actuar a la persona? Exacto, de hecho por eso es ACT. Ok. O sea, como que sí es la abreviación de terapia de aceptación y compromiso, pero también la palabra en inglés ACT es como actuar, llevarnos mucho esa parte de la acción. Me gustó lo que escribió en su tesis, que citó a varios autores, de que vivimos en una sociedad hedonista que no acepta el dolor y, o sea, a fuerzas la vida conlleva sufrimiento y creo que lleva de la mano eso con lo que habla, ¿no? Definitivamente, creo que esa es la palabra que mejor describe lo que ahorita acabo de decir, como de que no nos gusta sentirnos mal. Todo mundo hemos aprendido, porque de hecho eso no es como inherente, pero hemos aprendido a solamente sentirnos bien. Sí. Anhelamos la felicidad eterna, como las películas de Disney, fueron felices para siempre. Y pues bueno, en la vida real, la parte aplicable, pues sabemos que eso no es, ni las emociones son tan duraderas como para siempre, y también pues nuestro contexto también nos exige, nos implican muchas más formas de experimentarnos. Y nuestra tendencia hedonista, solamente buscar lo que nos hace sentir bien, pues es lo que nos lleva también a buscar no sentirnos mal y no tenemos esta vida de alguna manera de gran significado para nosotros. Muchas, o en este caso, pues, una vida vacía, si le queremos poner así. ¿Por qué? Porque nada más estamos evitando y no hay nada que nos aporte. De acuerdo, ok. Me parece interesante que usted dice que hasta que llegó a la maestría vio ACT y le llamó muchísimo la atención, dijo, de aquí soy. Entonces, actualmente en consultorio usted aplica ACT. Sí, la verdad es que he tenido una experiencia bastante favorable, me he sentido muy cómoda como terapeuta. Creo que es una de las cosas que la terapia de aceptación y compromiso propone mucho esta relación terapéutica, ser genuina, y me siento cómoda llevándolo de esta manera, integrándolo también a mi vida. Y los resultados que he tenido son bastante favorables, si bien como todo, no todos los pacientes, si le queremos poner así, pues se sienten cómodos con todas las psicólogas, en este caso, o con todos los enfoques. Es algo creo que bastante normal, porque también es importante notar cuál es la necesidad con la que llega el consultante. Pero los consultantes que he tenido la oportunidad de acompañar y de terminar el proceso ha sido muy, muy gratificante, porque integran bastante bien esta nueva visión, en este caso de vivir, donde ya no solamente evitamos el dolor, sino que lo integramos y le damos un significado o un sentido para lo que nosotros es importante. Entonces, sí he tenido resultados muy, muy favorables, experiencias muy, muy agradables, que bueno, a mí como terapeuta me hace sentir también bien el notar que sí está resultando, que también no siempre es fácil, pero lo pueden lograr. Entonces, yo tengo esa experiencia. Hasta el momento. Y para nosotros creo que también es muy grato, ya que pues vamos empezando nuestro conocimiento de la psicología y pues es algo basado en evidencia, ¿no? Claro. Para contrastar todo lo que ya no hemos hablado. Sí, bueno, siguiendo con esto de la terapia del ACT, en nuestras investigaciones encontramos algunos términos interesantes, como lo que es los duelos enmascarados. ¿Nos puede hablar un poquito sobre a qué se refiere esto? Sí, el duelo enmascarado es como una forma de duelo complicado. En este caso es aparentar no tener o ya no experimentar ese proceso de duelo, pero que se hace evidente con algún otro tipo de conductas. Por ejemplo, no sé, vamos a suponer, ¿no? En 5 años yo no he llorado
nunca, por ejemplo, a mi padre, pero algo que empecé a lo mejor a desarrollar, pues fue, no sé, el hecho de salir todos los fines de semana de fiesta, yo ser la persona como el alma de la fiesta, ser muy, alegre y aparentemente nunca sentirme mal. Entonces, ya cuando uno empieza a identificar estos cambios de comportamiento, podemos notar que hay algo que a partir de la pérdida fue donde se desencadenó todo esto. Sin embargo, el no conectar o por el no tener el conocimiento de que estaba pasando por un proceso de duelo es lo que hace que esto se vea como un duelo enmascarado. Ujú. Y bueno, pues volviendo con esto de que pues, estamos en la parte del ACT, pues en algún momento escuchamos sobre la ACT aplicada a este tipo de duelos. ¿Nos podría explicar un poquito así cómo funciona esto? ¿Al duelo enmascarado? Ajá, la terapia de aceptación y compromiso con el duelo enmascarado. Ok, bien. La verdad, debo de ser muy honesta, no tengo mucha información ni experiencia con los duelos enmascarados. Sin embargo, creo que con lo que sé y lo que he leído, muy probablemente el análisis funcional es lo que nos empieza a ayudar y a dar un poco de contexto y de saber cuáles son estos comportamientos que a partir de la pérdida fueron los que se estuvieron presentando o dejando de presentarse. Y esto también notar cuáles son los costos que ha tenido, qué estilo de vida le está dando, y a partir de ello empezarlo como a dirigir, a canalizar hacia las acciones comprometidas a sus valores para tener, digamos, una integración un poco más sencilla de todo este malestar. Pero yo creo que aquí el análisis funcional es clave para poder identificar qué es lo que está sucediendo, qué comportamientos son los que no nos están siendo útiles o funcionales en ese consultante y a partir de ahí, pues entonces, identificar probablemente si es como una consecuencia del duelo. Y bueno, pues manteniéndonos en la línea del tema, queremos preguntar que si usted considera que las terapias en grupo sirven para tratar con estos temas. No sé si para todos, no sé si por ejemplo tal cual para un duelo complicado sea lo más funcional, pero lo que sí hay evidencia es como para la parte del acompañamiento. ¿Qué es esto? Es, digamos, en las primeras fases o digamos, en los primeros meses de la pérdida, nosotros, o es, digamos, de una manera muy poco recomendable que se hagan intervenciones tal cual psicológicas. ¿Por qué? Porque como todas las personas nos enfrentamos a duelos, a pérdidas, tenemos ya una experiencia, un aprendizaje de cómo nosotros, con lo poco o mucho que tenemos, con nuestros recursos, podemos hacerle frente. Entonces, en grupo, en la parte del acompañamiento, he notado que es muy útil para sentirse acompañado, tal cual, normalmente en los procesos de duelo es como la mayoría siente que no lo entienden. Entonces, cuando se comparte con otras personas, es como decir, ok, no estoy solo, me ayuda, y también esta parte de compartir experiencias o estrategias, ¿no? A mí me ayudó esto, a mí no me ayudó esto. Esto es muy, muy fructífero, pero más que nada en la primera fase, pues, si le queremos ver así como la parte inicial de los duelos, con el acompañamiento. Creo que para un duelo complicado ahí definitivamente tendría que ser más personalizado porque, pues bueno, la experiencia del sujeto, de la persona, pues es muy diferente a lo mejor la que va a tener con los demás, y a lo mejor las estrategias que le propongan no sean las más adecuadas para lo que él ahorita está necesitando. Yo opino eso. Sí, y, por ejemplo, estábamos viendo que dentro de la ACT iba muy de la mano del uso del lenguaje, ¿no? De la paralingüística. Y encontramos que utilizaron algunas metáforas. ¿Usted ha llegado a utilizar las metáforas cuando le llega a aplicar? Todo el tiempo. Sí. Sí, de hecho el protocolo en el que yo me comencé a formar, trabajo muchas metáforas. La terapia de aceptación y compromiso tiene como base algo que se llama la teoría de los marcos relacionales. Sí, justo. Entonces, esto siempre me cuesta un poco de trabajo poderlo explicar en términos más sencillos porque siento que es muy compleja. Usando el lenguaje para muchos consultantes les es mucho más útil
entenderlo a partir de metáforas, de analogías o de algunos otros ejemplos donde no directamente sea como su problema, pero que pueda hacer como esta asociación e integrarlo a su propio problema. Por ejemplo, hay una metáfora, por ejemplo, la del hombre en el hoyo. Entonces, me ha tocado mucho que es como decir, no, ya yo estoy en el hoyo, yo estoy cavando, sí, me está pasando esto. O sea, de inmediato ellos empiezan a identificarse justo como con los elementos básicos con lo que nosotros estamos tratando en la metáfora. Las analogías también funcionan, pero creo que las metáforas son muy, muy útiles. Y bueno, eso está muy relacionado con el Hexaflex, que le quería preguntar. Hexa que tiene 6 partes, que bueno, presente, tener valores, acción comprometida, yo como contexto, pensamiento y aceptación. Y mencionaba ahorita la del hombre en el hoyo, que es una metáfora de desesperanza creativa, ¿verdad? Y hay varias cosas que son emocionalmente muy fuertes para las personas y que no siempre se pueden hacer sin acompañamiento de alguien profesional y que esté capacitado en el acto. Quería preguntarle qué tipo de ejercicios sí se pueden hacer individualmente, que sean sanas para las personas. Ay, es que ya cuando hablamos de cada uno de los procesos del Hexaflex, es muy complejo. De hecho, ya hay como una adecuación de la terapia de aceptación y compromiso y se llama ya terapia basada en procesos. Prácticamente son tres procesos generales de los que también está incluido el Hexaflex. Y bueno, si intentamos como proponer algo que no sea directamente con un acompañamiento psicológico, pues la verdad me resulta un poco difícil como proponer definitivamente algo. Pero creo que un buen inicio puede ser el conciencia plena. Porque si no nos damos cuenta qué nos está pasando, cómo estamos pensando, qué estamos sintiendo, cómo lo estamos experimentando, difícilmente vamos a poder hacer un cambio. Si no sé qué siento, pues cómo voy a saber qué hacer con lo que siento. Sí. Entonces puede ser como un muy buen primer paso para empezar a hacer a lo mejor algún tipo de trabajo personal. He leído, por ejemplo, está un libro de Hayes, que es Sal de tu mente, entra en tu vida. De alguna manera está muy orientado son en términos muy sencillos, y es como un libro donde las personas que no son psicólogos pueden estarlo leyendo y de alguna manera pueden estarlo integrando a su vida. No sé si decirlo o compararlo como los libros de autosuperación y cosas así. Sin embargo, sí tiene como estos términos o estas ideas muy técnicas y lógicas, pero son, digamos, trasladadas a un lenguaje mucho más sencillo, mucho más ameno, donde las personas pueden ir integrando cada uno de estos procesos. No siempre resulta tan favorable porque es importante identificar con qué función lo están haciendo. Entonces, pero es como un buen comienzo, creo yo que puede ser de ayuda, y ya si no, pues acudir con un especialista. Es lo más recomendable antes de tomar la iniciativa, ¿verdad? Sí, y bueno, también creo que hay algo importante que nos cuesta mucho trabajo hacer. Nos enrollamos mucho en nuestros pensamientos, los creemos como una realidad absoluta y luego ahí empieza a desencadenar mucho más malestar. Y entonces tomar un poco de distancia en nuestros pensamientos es, desde mi experiencia, bueno, hasta la experiencia que he tenido, es donde más trabajo hay porque tenemos pensamientos muy rígidos. Entonces, sí es como constantemente estar trabajando, a ver, estos son tus pensamientos, entonces estar como poniendo distancia cuesta mucho trabajo, pero en general son procesos importantes y son a veces algunos muy complicados de trabajar. Por ejemplo, también la aceptación creo que es algo también difícil porque tienes que aceptar el dolor, entonces estamos acostumbrados justamente a no sentirlo, entonces cuesta más trabajo. Es como lo que puedo decirte, porque prácticamente creo que de todo es importante y difícil trabajar. Eso igual va de la mano con la evitación experiencial, ¿verdad? Que sí, es como el deseo consciente de no querer entrar con las experiencias personales. Y ahí va mi tercera pregunta, que era, ¿alguna recomendación que tenga usted
para aquellas personas que se ven próximas a un aniversario luctuoso o que tienen que prevenirse de que saben de que tienen un familiar que está en fase terminal y tienen que procesar todo eso. ¿Cómo ve la parte de evitar la evitación experiencial? ¿Qué recomendación da? Lo que primero puedo decir es como acéptenlo, pero no es cierto. Así. Fácil. No se pongan tristes, ¿no? Cuando estamos hablando de, por ejemplo, de alguien en una fase terminal, ahí es muy importante identificar qué nos gustaría hacer. O sea, por ejemplo, yo me gustaría recordarme en ese momento que viví ese momento acompañando hasta el último momento a mi familiar, estando ahí, escuchándolo, apoyándole, o me gustaría recordarme, por ejemplo, que no estuve ahí, que lo evité, que me daba miedo, que me sentía muy mal, y de alguna manera esta perspectiva nos hace, sí, decir, me duele, es difícil, no me gusta ver que mi familiar está a lo mejor a punto de morir, pero también nos hace darnos cuenta lo importante que es para nosotros y aún así lo que vale la pena, digamos, aguantarnos y estar ahí y acompañando. Eso particularmente en los duelos anticipados, cuando ya sabemos que nuestro familiar está en una fase terminal. Cuando nos enfrentamos a los aniversarios luctuosos pasa algo muy curioso. Para cualquier persona podemos decir ya estoy bien, pero se empieza a acercar esa fecha y sentimos que ya tenemos una recaída, no queremos que llegue o no queremos hablar con nadie, y creo que esa parte es muy importante. La recomendación que yo haría es escucharse, o sea, en el sentido de qué necesitan. Necesitan, por ejemplo, estar solos y llorar, está bien. Necesitan a lo mejor ir al panteón, ok, está bien. Necesitan rezar, perfecto, está muy bien. En este caso, para la persona, como le haga sentir más reconfortado, es lo ideal. Que no se sientan como presionados por hacer o cumplir con algo, sino en este caso, a medida de lo posible, como se sientan de preparados y también con su malestar, pues entonces, digamos, vayan cediendo un poco. Particularmente en estas fechas, en las fechas que son como relevantes, ¿no? Cumpleaños, aniversario luctuoso, Día de Muertos, Navidad, o sea, como esas fechas que son clave o muy importantes, es donde se ve mucho pues como este declive, este incremento de malestar, de tristeza, porque es un día donde nos recuerdan que ya no está ese ser querido. Entonces es muy normal sentirnos, por supuesto, tristes. Es muy difícil también, pero la parte de que se comprendan es como lo que podría decir, que sean más compasivos con lo que están experimentando. Sí, también porque dejan de escuchar canciones, dejan de ir a lugares donde les recuerda a su ser fallecido. Y me acordé de una frase que nos decía, ¿quién nos dijo? Ruth o no me acuerdo quién, pero decían que visita el panteón pero no construyes una casa en él. O sea, haciendo referencia a una analogía del duelo. Y la verdad me gustó mucho su respuesta, yo creo que abarcó muy bien la duda que tenía. No sé si preguntas. Ahorita que hablaba acerca como el duelo anticipado, me acuerdo que Samantha había encontrado un artículo del que estábamos comentando porque lo leyeron entre Samantha y Edward. Creo que el contexto está en Inglaterra, ¿no? Es de lo que hablaba, ¿no? Hicieron como una investigación donde se percataron que la ACT aplicada al duelo como tal funcionaba mucho, o la recomendaban más bien para el duelo anticipado. No me acuerdo más o menos. Sí, tenía más relación con esto de que es el duelo anticipado, porque pues se hizo esta investigación en gente que estaba pasando por cuidados paliativos. Entonces, pues bueno, gente que pues, se sabía que pues, su hora estaba cerca y nada más se les daba cuidados pues básicos, ¿no? Para pues, una limpieza, cuidados no tan en relación a la enfermedad. Entonces, pues, bueno, lo que se encontró en esa investigación fue que la ACT tenía un poquito más de efecto de eso en esa época, antes de que suceda esto. Ya se sabe qué va a pasar, entonces, antes de que suceda. ¿Usted ha encontrado algo parecido o qué opina de esto? Me hace mucho sentido porque, como les decía, la terapia de aceptación y compromiso es como, ok, integramos el dolor, pero esto nos ayuda a actuar conforme a lo que a nosotros nos va a ser, digamos, útil o funcional o le va a dar valor a nuestra vida. Entonces,
Si lo pienso en un duelo anticipado, es como el ejemplo que ahorita yo les compartía. A mí, ¿cómo me va a servir? Me va a servir recordarme huyendo, huyendo de mi familiar, no estando ahí, no estando presente, o me va a servir más estar ahí, acompañarlo, escucharlo, cómo me gustaría recordarme, ¿no? De alguna manera, esa es la parte del valor. Para mí es importante, mi papá, mi familiar, lo quiero mucho y entonces para mí es más valioso hacerlo, o es más fuerte en este caso mi dolor y mi evitación y entonces huyo de él. Me hace sentido que tuviera resultados positivos porque clarificamos los valores, orientamos nuestros comportamientos hacia lo que sí me va a brindar algo más de satisfacción. Eso no le quita lo doloroso, pero por lo menos sí me permite sentirme más cómodo, más tranquilo con lo que yo estuve haciendo hasta el último momento. Eso es algo que de hecho se recomienda mucho en cuidados paliativos, la tanatología, acompañar en todo el proceso posible, tanto en la escucha, en el cumplir de alguna manera como estos últimos deseos, también el saber cómo se quiere recordar, algo que recuerdo mucho en el diplomado, nos da mucho miedo hablar de muerte. Entonces, cuando alguien está, por ejemplo, próximo a morir, ahí sí como que de alguna manera sabemos lo que va a pasar, pero no lo queremos decir, no le queremos, por ejemplo, preguntar cómo te gustaría a lo mejor recordarte, cómo te gustaría la despedida, qué quieres que diga tu epitafio, ¿no? Cosas que podríamos decir son X, pero la verdad son muy significativas porque hasta en esos últimos momentos podemos decir, le estoy haciendo un homenaje, lo estoy despidiendo como él quiso o ella quiso, estoy haciendo hasta lo último que está en mis manos por esta persona. Y eso de alguna forma empieza a una aceptación o una asimilación más de este fin, que igual, repito, no quita lo doloroso, pero sí, de hecho, algo que ayuda cuando se trabaja bien el duelo anticipado es que no se convierte en un duelo complicado, porque desde un inicio se estuvo acompañando, trabajando el proceso de la muerte y de alguna manera quedan tranquilos, cómodos con todo esto que sucede. Entonces, sí creo que ACT puede ser muy útil, o bueno, en sí creo que cualquier tipo de acompañamiento, mientras no huyamos a la palabra, al hecho, porque sí, todos le tenemos miedo y en cuanto hablamos de muerte es un no hables de eso, como era, eso no va a pasar. Alégrate ahorita que estás vivo. Sí. De hecho, en su tesis también mencionaba que en los casos de suicidio, para las personas que su familiar se había suicidado, era como un tema muy de tabú, o sea, que no se hablaba. Entonces también por eso. Que le podían echarse la culpa a ellos mismos porque la sociedad ve como que, es que tú pudiste haberlo ayudado, pudiste haber hecho algo. De hecho, es una de las características más importantes por las que el duelo por suicidio se puede complicar, ya que si hay respuestas en general, digamos, en todos los duelos, algo que muy particularmente empieza es o la búsqueda de una explicación, el por qué el hubiera, y si yo no hubiera, y si hubiera, o buscar culpables. Entonces, son como respuestas todavía que incrementan el dolor y el sufrimiento de la persona de lo normal. O sea, si de por sí duele perder a alguien, todavía preguntarte el por qué, todavía el decir yo pude haber hecho algo, por qué no hice esto, todavía incrementa mucho más el dolor, el sufrimiento, y si le agregamos el estigma, que es como, no, de este tema no se habla, en muchos casos de hecho llega hasta hablarse de un cambio en el tipo de muerte, ¿no? O sea, por ejemplo, murió de infarto, en lugar de decir se quitó la vida. Entonces, ese tipo de estigma es lo que todavía le da mucha más carga, mucho más peso al dolor. Si no se habla, pues difícilmente se puede trabajar. Por eso, es como uno de los duelos que se puede decir que se van a complicar por el hecho en sí, o sea, por cómo fue, porque fue una muerte violenta, fue estigmatizada, y por las consecuencias que tiene. Y por ser tan estigmatizada, las personas no piden ayuda. O sea, esa es una de las, por ejemplo, de lo que yo me encontré con mi tesis. Para yo poder trabajar, me costó mucho trabajo encontrar personas que quisieran la atención, aunque fuera gratuita, aunque yo las estuve buscando, fui puerta por puerta,
y fue muy difícil, era un no, no, no. Entonces es muy, muy complicado trabajar con el estigma más que nada. Sí, su tesis mencionaba que solo 2 personas, mujeres, terminaron las sesiones y ya las demás abandonaron. Sí. Wow. Y si vemos las estadísticas, pues bueno, si se dice que por cada suicidio hay 10 afectados por lo menos directamente, y si vemos nuestra tasa o el número de suicidios que van al año, pues como que no coincidían, ¿no? O sea, hay muchos suicidios, hay muchas personas que se están viendo afectadas, y yo solamente, por ejemplo, tuve 2 que culminaron el proceso. O sea, fue muy, muy complicado. Sí. Bueno, lamentablemente no todo es color de rosas e incluso la APA no ha reconocido como una terapia funcional así completamente para el duelo. Sí, sí, de hecho. ¿Usted cuál cree que es la más efectiva? Para duelo, o sea, yo puedo decir ACT porque es tanto ACT como a lo mejor también la terapia cognitivo-conductual. También ha mostrado que tiene resultados favorables. ¿Por qué no? ¿Por qué no ha sido aceptada? Porque la APA necesita muchísima evidencia. Entonces, desde ensayos clínicos aleatorizados, mucha población, en diferentes también poblaciones, o sea, no solamente en una, y creo que es una de las, a lo mejor, deficiencias que se ha tenido, porque como esto es más que nada práctica clínica, o sea, como en la práctica clínica, integrar también la investigación y dar, además, como mostrar toda esta evidencia, pues no es tan sencillo. O unos se dedican meramente a la clínica, otros meramente a la investigación, y pues bueno, mostrar toda esta evidencia no es fácil. Y bueno, creo que los que han sido, o la que más se ha demostrado de terapias de tercera generación, es DBT. DBT es la que sí ha mostrado, ha tenido mucho más investigaciones robustas que le dan justamente este reconocimiento. Pero hay varias instituciones donde pueden, bueno, que la mayoría dan atención en línea, entonces como el Instituto de Terapias Contextuales, hay varios que trabajan a distancia y bueno, están orientados también desde ACT, creo que es lo que se me ocurre ahorita como más a la mano, o sea que sea más directo. Sí, de hecho ya cada vez hay más redes de terapias contextuales, también de ACT, creo que es a donde yo... Pues nos emociona mucho saber que usted está trabajando con el ACT, y esperamos que este proyecto de investigación pueda ser parte de la colaboración a las investigaciones, ya que necesitamos mucha investigación acerca de la tanatología basada en evidencia. Bueno, ya para terminar, me gustaría recalcar la importancia que es en la psicología basada en evidencia, ya que pues vimos que es bastante funcional y como vimos pues es la mejor manera de resolver pues muchos problemas que tenemos. Si quisiera agregar algo más para finalizar. Mejor. Primero, muchas gracias por su interés. Creo que ustedes que están comenzando la carrera, comenzando su formación y que desde ahora tengan este interés por terapias basadas en evidencia, que también estén preocupados por la efectividad, por la investigación, por unas terapias que puedan resultar funcionales. Creo que eso va a ayudar muchísimo. Necesitamos más colegas comprometidos y que sobre todo que se estén preparando mucho, y creo que este es un excelente ejemplo de cómo podemos más bien ayudarnos como colegas y futuros colegas, así que pues muchas gracias por eso. Muchas gracias a ustedes Gracias. por acceder, sí, porque necesitamos más información. Definitivamente. Sí. Cuando yo estaba en la maestría, me tocó hacer como un proyecto de todo lo que yo sabía de duelo. Costó mucho trabajo. La única forma en la que yo encontré tesis de duelo fue entrando a la Asociación Mexicana de Tanatología. Y eran puras tesis, o sea, en sí no era investigación tal cual, no era como análisis, estudios de caso, y era como la poca información que yo tenía para empezar como a identificar bien los problemas, desde dónde partían, cómo se atendía de una manera general. Y pues híjole, me costó mucho encontrar más información, así que comparto esa frustración. Sí. Lo bueno que ya hay cada vez más. Un saludo para el profe. Saludos, Fer. Ponles 10. Eso. Bueno, con esto damos por terminada este episodio de La tanatología no tiene pies ni cabeza, atentamente la ciencia. Muchas gracias por escucharnos y esperen nuestro siguiente capítulo. Bye. Bye.